En el video anterior habíamos resuelto las cuatro ecuaciones hasta donde pudimos, ¿verdad? O sea, las resolvimos de manera analítica para los volúmenes. Ahora vamos a resolver de manera numérica para las concentraciones. En realidad vamos a hacer para los volúmenes y para las concentraciones. Entonces, nuestra resolución fue hasta aquí. Lo primero que dijimos es que de 0 a 10 segundos el volumen variaba con el tiempo a razón de 2,5 t. Entonces de eso sacamos la expresión del volumen como esto que vemos aquí y dijimos que para ese mismo intervalo de tiempo la variación de la concentración de A con respecto al tiempo daba esta expresión. Un pasito adicional que hice acá fue meter este volumen aquí. Entonces la variación de la concentración de A con respecto al tiempo me da toda esta función. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en esta función aparezcan única y exclusivamente el tiempo y la concentración de A. Para tiempo mayor a 10 segundos hicimos lo mismo. dB sobre dt ahora ya era igual a una constante. Sacamos la función de volumen. Entonces la variación de la concentración de A con respecto al tiempo me dio esta expresión. Y de nuevo este volumen pusimos acá. Entonces esto me queda 25t menos 50. Con el mismo objetivo, para que en esta expresión me queden única y exclusivamente la concentración de A y el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es resolverlo de manera numérica. Para eso vamos a abrir el programa Scilab. Entonces, de aquí, en el programa Scilab vamos a este iconito de acá, que lo que me va a permitir es abrir la ventana de comandos. Entonces, una vez dentro de la ventana de comandos, vamos a hacer el típico limpiar pantalla y limpiar memoria, por si acaso. Voy a definir un vector t1 que van a ser el conjunto de tiempos que va a ir de 0 a 10. O sea, de 0, de un tiempo igual a 0, a un tiempo igual a 10. Esto se va a ir de a 0,1 segundos. Es decir, va a irse de 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 10. Luego voy a escribir una función con el comando function, a la cual le voy a llamar dB de t. Va a ser derivada del volumen con respecto al tiempo. Entonces, este dB de t va a tener como variable independiente a t1 y como variable dependiente a v1. O sea, esta sería la sintaxis, variable independiente, variable dependiente. ¿A qué es igual esa dB de t? Y dijimos que la derivada del volumen con respecto al tiempo era de 2,5 t. En este caso le estoy llamando t1. Le voy a llamar t1 al vector de 0 a 10 segundos y v1 al volumen de 0 a 10 segundos. Acá yo lo único que hice fue cargar la función. Todavía no resolví la ecuación diferencial. A ver, ¿cómo se resuelve? El vector resultado va a ser v1. v1 va a ser el resultado de resolver una ecuación diferencial ordinaria. Y este comando tiene 4 parámetros de entrada separados entre comas. Lo primero que se le carga es el valor inicial de la variable dependiente, es decir, el valor inicial del volumen. Teníamos que cuando el tiempo valía 0, el volumen valía 75. A ver, el segundo comando es el valor inicial de la variable independiente. O sea, el primer valor de tiempo era 0. El tercer parámetro, el tercer parámetro que se tiene que cargar es el vector independiente, por decir así. O sea, los valores que va a tomar la variable independiente. En este caso sería t1. Porque, a ver, yo le dije al tiempo que se vaya de 0 a 10. Entonces ese t1 va a venir acá. Y luego, la función que quiero resolver. Quiero resolver dB de t. ¿Qué le estoy diciendo a Scilab acá? Resolveme una ecuación diferencial tal que el volumen esté en función al tiempo. Para un tiempo 0 el volumen sea de 75 y partiendo como vector tiempo t1. Entonces,
el resultado de esto me va a cargar en otro vector que sería B1. Si a esto yo le doy ejecutar, te va a salir unos cuantos mensajes, vos dale a aceptar, aceptar, aceptar nomás. Entonces, si me voy a la consola y le pido a Scilab que me tire B1, no me va a tirar B1 como función. Lo que va a hacer es tirarme los valores. Voy a poner la traspuesta de la matriz, así, para que se vea mejor. Lo que va a hacer es tirarme los valores de B1 a los distintos tiempos. Igual me sirve. Y fíjense que esto es coherente con lo que dijimos. El volumen inicial, el volumen en t igual a 0 era de 75 y el volumen a los 10 segundos era de 200. A ver, yo podría hacer un vector que tenga la traspuesta de T1 y la traspuesta de B1. Vamos a ver si funciona. Ahí. Entonces, cuando el tiempo vale 0, B vale 75. Y cuando el tiempo vale 10, B vale 200. Eso ya predijimos de forma analítica. Entonces, me sería útil tener un gráfico de esto que me muestre la variación del volumen con respecto al tiempo. Entonces, me podría ir a la ventana de comandos y hacer un plot, un gráfico de, a ver, T1 y B1. Así, básicamente, plot T1, B1. Variable independiente, variable dependiente. Entonces, si esto lo ejecuto de nuevo, aceptar, 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 entonces me tendría que tirar un gráfico de el volumen respecto al tiempo. Y esto está de acuerdo con lo que estábamos diciendo, nos salió una función de segundo grado, o sea, el volumen aumenta de manera parabólica. Luego, me voy de nuevo a la ventana de comandos. Voy a dejar aquí la observación de que primero estoy resolviendo volumen. Entonces, volumen. Voy a cargar un vector T2 que se vaya, me decía el problema, de 10 a 60 grados, a 60 segundos. Entonces, valor inicial 10, que se vaya de A01 hasta un valor de 60. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir una segunda función. La voy a llamar dB de nuevo, no importa. Con una variable independiente, en este caso ya T2, y una variable dependiente B2. Y dijimos que para de 10 para adelante, dB de t era simplemente igual a 25. Así. Entonces, B2 de nuevo va a ser el resultado de resolver la ecuación diferencial ordinaria. Y de nuevo la sintaxis. Valor inicial de la variable dependiente. Yo puedo hacer aquí una trampa. El valor inicial de este volumen va a ser el valor final de este volumen. Entonces yo le puedo pedir a Scilab el último valor de B1. ¿Cómo? Poniendo entre paréntesis el símbolo de dólar. Entonces de aquí Scilab me extrae el último valor del vector B1. Y también el primer valor de esta función es el último valor de este T1. Entonces, de aquí que yo puedo hacer el último valor de T1. Para un vector T2, resolviendo la función de B de T. Entonces aquí nosotros tendríamos que tener, si le doy ejecutar, yes, 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 siguiente, siguiente, siguiente. En la consola me va a mostrar los valores de B2. Voy a poner de nuevo la traspuesta.
para que se vea un poco mejor. Entonces, el volumen va a ir aumentando a partir de su valor inicial. Este vector es mucho más largo. A partir del valor inicial de 200, que era el último valor de B1, hasta un valor a los 60 segundos de aproximadamente 1450 litros. A ver, puedo también graficarlo. Me voy de nuevo a la ventana de comandos, entonces hago un plot de T2 y de B2. Entonces, si ejecuto esto, en la ventana de gráfica me sale lo siguiente. No borró el primer valor, acá estaba la función parabólica, de 0 a 10, y de 10 para adelante el volumen aumenta de manera lineal. Y eso era lo que le pusimos, o sea, si se fijan en el resultado que nos salió la ecuación de una recta, que estaba aumentando con pendiente positivo. Ok, ahora vamos por las concentraciones. En la ventana de comandos, a ver, aquí. Vamos a resolver para las concentraciones. A ver, vamos primero por la concentración de 0 a 10 segundos. Entonces, no hace falta volver a definir el vector T1, ya lo tiene definido acá, que sería justamente el tiempo de 0 a 10 segundos. O sea que voy a definir directamente la función, voy a poner dCA de t, dCA de t, cuya variable independiente va a ser T1 y cuya variable dependiente va a ser CA1. Así. Entonces, dCA de t, tengo que cuidar mayúsculas y minúsculas, va a ser simplemente el valor, ¿verdad? La función que nos salió hace rato. Era de 2,5 t, T1 le pongo, dividido la función del volumen, que era, a ver, 75 más 1,25 T1 al cuadrado, menos 0,0375, no, todo esto tenía que estar multiplicado por 0,015 menos CA. Acá fíjense que puede, CA1, puede aparecer esta variable. O sea, puede aparecer la variable dependiente, perdón. Menos 0,0375 por CA. Entonces, esta es la función. Y acá hacemos lo mismo. CA1 sería ecuación diferencial ordinaria. La concentración inicial, acuérdense, es el valor de la dependiente primero. Concentración inicial era 0. Tiempo inicial es 0. Vector independiente es T1. Y vector dependiente es CA1. Para que no me vuelva a graficar todo, voy a dejar como comentario este plot. Y voy a también dejar como comentario este otro plot. Entonces, graficamos directamente ya T1 versus CA1. Le doy ejecutar. Ah, no, perdón. Acá tenía que estar la función de CA de t. Ahí sí tendría que salir el gráfico. Entonces, a ver si se fijan en el gráfico, una cosa muy lógica, lo que hace es ir más o menos tendiendo también hacia un asintótico. O sea, capaz, si esto, digamos, sigue, capaz tienda a un valor constante.
pero vamos a ver qué sale en la siguiente parte. Entonces, en la ventana de comandos vamos por justamente tiempo de 10 para adelante. Acá de nuevo defino function como una función de T2 y CA2. Acá de nuevo copio de CA de T. Es la segunda función, o sea, es la función de la segunda parte, que sería, a ver, 25 dividido 25 por T2 menos 50, todo esto multiplicado por 0,015 menos, en este caso, CA2, y a esto le resto 0,0375 por CA2, así. Entonces, de nuevo, CA2 va a ser la resolución de la ecuación diferencial ordinaria D. Acá, de nuevo se cumple que el primer valor de la concentración es el último valor de este vector. Entonces sería CA1 el último valor. Aquí, el último valor. Luego, pasa lo mismo, el último valor de T1, así, que me resuelva para el vector T2 y que me resuelva la función de CA de T. Entonces aquí directamente ya tenemos el vector CA2, que es los valores de la concentración para un tiempo de 10 segundos a 60 segundos. Si hago un plot de T2 CA2, lo ejecuto, siguiente, aceptar. Fíjense cómo queda la función. O sea, el tanque se va llenando a la vez que A se va, por un lado, llegando a un máximo y concentrándose, y por otro lado, diluyéndose. Yo les invito a que hagan este ejercicio con un tiempo mayor. Y por un lado vean qué pasa con la concentración de A y traten de explicarse por qué. Porque van a ver que esto tiende a un valor en el infinito, pero tiende a un valor, van a ver ya cuál, y traten de explicarse por qué tiende a ese valor. Ahora, convengamos lo siguiente. Este ejercicio nos salió medio directo porque nosotros pudimos despejar la función de los volúmenes. Ahora, ¿qué pasa si no podemos despejar la función de los volúmenes? Y tenemos que resolver efectivamente de manera simultánea la concentración y el volumen. En ese caso, lo que podemos hacer es recurrir a lo siguiente. A ver, voy a definir una matriz H, tal que los componentes de esa matriz, voy a mostrar el ejemplo solo de 0 a 10 segundos. Los componentes de esa matriz van a ser el volumen y la concentración. Entonces, se supone que la derivada de esa matriz, o sea, los componentes de la derivada, van a ser la derivada del volumen y la derivada de la concentración. O sea, esto es, por ejemplo, suponiendo el caso de que este dB de t es igual a 2,5t, no sea tan fácil de integrar o tan fácil de resolver. Por ejemplo, puede haber una CA acá adentro. Entonces, H va a tener como componentes volumen y concentración. La derivada de H con respecto al tiempo van a tener como componentes derivada de volumen con respecto al tiempo y derivada de la concentración con respecto al tiempo. Yo tengo la expresión de esto aquí y yo tengo la expresión de esto aquí. Entonces esto se puede cargar en Scilab.
para que, digamos, me pueda resolver. A ver, puedo hacer así. Abro la ventana de comandos. Entonces, para ponerles como ejemplo aparte, voy a hacer una nueva ventana. Digamos, mi tiempo, le voy a llamar t nomás ya, va a ser de 0 a 10, 0, 0,1 hasta 10. Y a ver, mis valores iniciales de esa h van a ser, mi primer componente de la h era el volumen. El volumen a los 0 segundos era 75. Y mi componente inicial de la concentración era 0, porque al principio no había A en el problema, en el sistema. Entonces voy a escribir una función, pero atendiendo lo siguiente. Va a ser una función de h de t, variable independiente t y variable dependiente h. Pero en este caso h va a ser un vector. Va a ser una matriz, ya va a tener dos columnas. A ver, de h de t, o sea, la matriz derivada va a tener como primer componente a la derivada del volumen con respecto al tiempo y como segundo componente a la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo era de 2,5t. Y aquí, la derivada de la concentración con respecto al tiempo lo voy a sacar del problema anterior. Teníamos que era... Esto era de volumen... Aquí. Era esta la función. Entonces, voy a pegar y lo voy a arreglar. Ahora yo a t1 le llamé t nomás ya. Entonces, donde está t1 le voy a poner t. Así. Dijimos, todo esto era el volumen, pero ocurre que el volumen es el primer elemento de h. Entonces, en vez de escribir la expresión del volumen, voy a escribir el primer elemento de h. La concentración es el segundo elemento de h. Entonces, aquí, la concentración va a ser el segundo elemento de h. Y acá de nuevo, la concentración es el segundo elemento de h. De esta manera. Así. A ver, esto tiene que estar separado por punto y coma, no por coma. Así. Entonces, repito. Mi vector independiente es t. T se va a ir de 0 a 10. Mi matriz dependiente, entre comillas, va a ser h sub 0. O sea, son los valores iniciales de la matriz H, cuyo primer componente es el volumen y cuyo segundo componente es la concentración. Entonces, de h de t va a tener como variable independiente al tiempo y como variable dependiente a la propia matriz H. Luego, acá voy escribiendo los dos componentes. El primer componente es la función del volumen. Este es dv de t. Y esto va a ser el segundo componente, que es dca de t. A ver, al tiempo lo escribo simplemente como t, y cada vez que aparece v, cada vez que aparece el volumen en mi expresión, le voy a escribir como el primer elemento de h, porque acuérdense que el volumen es el primer elemento. Y cada vez que aparece la concentración, lo voy a escribir como el segundo elemento de h, porque acuérdense justamente que Ca es el segundo elemento de h. Entonces, acá ya se puede resolver la ecuación diferencial. Digamos, h para mí va a ser la resolución de la ecuación diferencial como valores iniciales de las variables dependientes. En este caso, mis variables dependientes, sus valores iniciales están guardadas en esta matriz. Entonces, directamente escribo HO. El valor inicial del tiempo es 0. Mi variable independiente es t. Y mi variable dependiente, o sea, la función de la ecuación es dh de t. De esta manera.
Entonces, aquí le doy ejecutar. No les está saliendo, pero me sale que guarde el documento. Entonces voy a guardar. Pero antes le voy a poner aquí CLC clear. Así. Entonces, lo guardo. Aceptar, aceptar, aceptar. Y a ver, si yo me voy a la consola, CA1 tengo y tengo CA1 y H. Sí, tengo los dos. Entonces, simplemente a modo de comparar, voy a comparar la traspuesta de CA1 con, a ver, la segunda columna de H, la segunda fila de H. Entonces, esto así me trae la segunda fila de H. A ver, si no era así, era punto y coma. Vamos a... Está ahí en la coma acá. Y esto es así nomás. Ahí está. Entonces, esto, la primera columna, se ven que son iguales. La primera columna es los valores obtenidos para CA1, de 0 a 10. Y la segunda columna son los valores obtenidos para H. Entonces se ve que igual me resuelve, o sea, igual salen los mismos valores si bien hago de manera simultánea o si hago de forma independiente. Si yo quisiera graficar, lo que tendría que escribir, le voy a escribir acá nomás ya, es plot tiempo. Y por ejemplo, si quiero graficar concentración versus tiempo, sería la segunda columna de H. O sea, de esta manera. Entonces, aquí me tendría que salir la concentración de A con respecto al tiempo, que les voy a mostrar. Sale, es esta. Así, de esta manera, es la misma gráfica que obtuvimos hace rato. Entonces, tienen más o menos las herramientas completas para resolver. Tanto si lo van a resolver de manera separada como si lo van a resolver de manera simultánea.